En esta oportunidad vamos a visualizar o vamos a trabajar en una máscara de datos en el programa PSPP, que es la versión libre a el programa comercial de SPSS. Muchas de las variantes que tiene PSPP son bastante semejantes en SPSS, exceptuando algunas cuestiones, sobre todo en el almacenamiento de la información. Para comenzar, el editor de datos de PSPP nos da en la parte inferior izquierda dos ventanas. La primera es esta, la vista de datos, y la segunda es la vista de variables. En las encuestas que nosotros hayamos realizado, y en la vista de variables vamos a introducir las preguntas del cuestionario que hemos realizado y de la información que vamos a depositar en la vista de datos para tener un mejor manejo estadístico de las mismas. En el número de las preguntas, es decir, la variable, y en las columnas se ubican especificidades que debe de cumplir cada una de poderlas comprender de una mejor manera. En primer momento vamos a hablar de la edad. Como tipo vamos a visualizar que todos los datos que aparecen en esta ventana son numéricos excepto cadena. Cadena se utiliza para hacer referencias a textos, sobre todo de preguntas abiertas. Etiqueta, ubicamos directamente la pregunta como la hemos realizado en el cuestionario o en la encuesta. Luego visualizamos qué medidas hay. Nominales son aquellas que no tienen un orden alguno, es decir, que no necesariamente debe de ser una primero sobre la otra, porque no importa. En la escala nominal, la medida nominal, bueno, ahí podemos visualizar que son escalas directamente en las que uno puede decir, pues 1 es completamente en desacuerdo y 2 es 2 en desacuerdo, y hasta llegar a 5 y podría decirse en totalmente de acuerdo. Entonces ahí son menciones que 1 y 5 es la mayor. Y en escala, bueno, ahí podemos medir la edad, la estatura, el peso, la temperatura, donde hay grandes series de datos. Luego vamos a variable, por ejemplo, el género, en este caso. El género. Y acá igual vamos a trabajar con tipo numérico. Y en el tipo numérico vamos a decir siempre que sin lugares de género del encuestado. Y ahora sí vamos a utilizar etiquetas de valor. Las etiquetas de valor nosotros son los valores que vamos a asignar a las posibles respuestas que hay de esa pregunta, y que nosotros vamos a introducir esos valores en la vista de datos para evitar escribir siempre los nombres o las palabras, los caracteres que, por ejemplo, en este caso vamos a poner, le damos a añadir Nino. Nosotros necesitamos hacer un cambio. Directamente se selecciona, vamos a cambiar, hacer un cambio, directamente el de quitarse así de cero. Luego de ello damos OK, y ya con eso pues podemos proceder a seguir llenando, y de esta forma se ve en la vista de datos. Nosotros introduciendo en la vista de datos. Este tutorial es un cuestionario sobre el saneamiento ambiental de la Universidad de El Salvador. Consta de 10 y fue realizado 7 preguntas ubicadas, y en la vista de se dan cuenta, acá tenemos la vista directamente de las etiquetas de valor que ubicamos, y eso es porque tenemos activo el de mostrar o ocultar etiquetas de valor. Si nosotros damos clic, estos son los datos que originalmente nosotros hemos introducido en la vista de datos, y que al darle clic nos muestra los datos o las etiquetas de valor que estos valores representan realmente. Ahora, para hacer un análisis de esta información, vamos directamente y nos vamos a estadística descriptiva, frecuencias. Vamos a trabajar con preguntas
que aparecen en la parte en este lado donde dice variables, y en este caso acá aparecen en la parte inferior. Está eso del procesamiento de datos que estamos realizando, y en las tablas de frecuencias visualizamos qué columnas o qué datos vamos a obtener en nuestras tablas. Luego de ello, directamente se forma en PSPP, que es el visor de resultados. Luego de ello, procesada la información, ya nos aparece en una ventana alterna que nos ofrece PSPP la información procesada, en este caso con su respectivo gráfico, porque así lo seleccionamos. El gráfico era que es saneamiento ambiental, que eran las preguntas que yo tenía ya previamente seleccionadas para presentar en este informe. De igual manera nos van a aparecer en la parte inferior izquierda, bueno, en la parte inferior nos aparecen directamente teclas que vamos a darle formato luego, y en esta parte pues, nos aparecen siempre las preguntas que nosotros tenemos de nuestro cuestionario. En este caso yo ya seleccioné qué es saneamiento ambiental y sexo. Estas van a ser nuestro cruce de variables, nuestras tablas cruzadas, y ahora en el formato pues podemos dar continuar, no hay problema. En esta directamente aquí podemos seleccionar alguno que nosotros necesitemos para hacer un análisis más profundo, o alguna, en este caso yo no seleccioné ninguna, y en celdas solo vamos a dejar seleccionadas el recuento y el total. Vamos a quitar fila y columna porque esto se nos hace mucho más grande, entonces para evitarlo pues lo podemos omitir. Luego damos OK. Luego de vista cómo nos queda nuestra tabla cruzada, y es en este caso las opciones que esta pregunta tiene como respuesta, y según el sexo, 7 personas contestaron que consideran que limpieza, saneamiento ambiental es limpieza, y 11 personas consideraron que saneamiento ambiental es limpieza, y que son hombres. Luego de esto, pues ellos suman 18 personas y esto conforma el 18% del total, y así sucesivamente hasta obtener los totales, que totalmente pues son aquí como los podemos observar en sus frecuencias descriptivas. Entonces ya ahí podemos ya nosotros tener elementos para un análisis mucho más profundo de las variables o de las preguntas que nosotros estamos visualizando en nuestro cuestionario, y que nos pueden ayudar a dar grandes insumos para dar mejores interpretaciones sobre nuestros temas. Ahora, para guardar la información, almacenarla directamente, vamos aquí en el visor de resultados a archivo y exportar nueva, en la cual nosotros damos PDF. El lugar donde queremos guardar nuestra información. En este caso quiero guardarla en el escritorio. Debo de crear una carpeta donde se va a guardar la información. Ya la he creado. De la carpeta de estos datos, ya para nosotros manejarlos en un documento de Word que normalmente se trabaja, pues ahí tenemos ya que manejar con configuraciones, si es copiando la tabla como una imagen, o si se puede copiar como texto según sea el visor de PDF que usted tenga en su ordenador. Con eso hemos terminado. Muchas gracias.